¿No considera usted que afectaron o han afectado a una imagen del Comité Olímpico que lamentablemente ha estado luchando por años para mantenerla y cuestionamientos directamente de miembros? Sin duda. ¿Cuál es el rol que desempeña el Comité Olímpico en el deporte dominicano? ¿O hasta dónde puede incidir el Comité Olímpico para el desarrollo de un atleta en sentido general? Los recursos que recibe el Comité Olímpico es directamente para... El Comité Olímpico recibe ingresos privados. Lamentablemente, cuando pasa la vida de los atletas, es como que tú vales mientras haya logros. Y para usted, directamente, o para su gestión, hablaríamos más adelante, pero usted lo que ha podido evaluar, ¿qué tan importantes son los atletas para las federaciones y para el Comité Olímpico? Nosotros sabemos que el atleta dominicano, ya para ciertos niveles de razonamiento o solución de problemas, no nos considera. Esa es la realidad, no nos considera. No considera que estamos preparados. Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más a través de este canal de YouTube y demás plataformas digitales por donde se pueda transmitir este podcast. Y decirles que hoy estaremos entre atletas contando ¿qué? Historias que merecen ser escuchadas. Bueno, hoy tenemos un invitado sumamente especial. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Presidente de la Federación Dominicana de Softball. Presidente del Comité Olímpico Dominicano. Eso es mucho decir, ¿eh? Con nosotros, Garibaldi Bautista. Y llegó temprano. Y llegó temprano. Bienvenido, presidente. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes para compartir este momento aquí entre dirigentes como nosotros y atletas como ustedes. Un placer estar aquí a su orden. Más que agradecido, en realidad. Antes de introducir este conversatorio en la parte deportiva, es propicio pues hablar de sus raíces, de dónde viene, de un municipio de San Juan o el cabecero, Las Matas de Farfán. Hablemos. Yo vengo de Las Matas de Farfán, hijo de dos profesores, dos hermanos, tres hermanos conmigo, una hembra, un varón y dos varones. Yo soy el del medio. Y mi pueblo está a 30 kilómetros de la provincia de San Juan de la Maguana. Es, yo diría que el municipio principal de la provincia de San Juan de la Maguana. Perfecto. En el año 73 llega usted a Santo Domingo a los 16 años para terminar su bachillerato y luego ya ingresar a la universidad. Hablemos de ese proceso. ¿Qué tan difícil fue para usted, un joven, venir de diríamos, un municipio tan lejos de Santo Domingo y llegar acá a hacer una nueva vida? ¿Qué tan difícil fue para usted ese proceso? Mira, es interesante esa pregunta por lo siguiente. Nosotros, como te dije, somos tres hermanos, estamos vivos los tres, gracias a Dios. Nuestros padres deciden enviarnos a Santo Domingo a estudiar. Yo en ese momento estaba tercero de bachillerato. Mi hermano menor me había alcanzado en el curso sin yo haberme quemado, porque mi hermano siempre fue muy brillante en los estudios y él me alcanzó. Y mi hermana estaba en cuarto de bachillerato. Nos mandan a terminar el bachillerato con fines de continuar. Imagínate, nosotros hijos de dos profesores, el objetivo primordial era lograr que sus hijos fueran profesionales. Claro que sí. Ese momento fue muy difícil para ellos y para nosotros, el salir de la cobija de los padres a tan corta edad, 16 años, y venir a Santo Domingo a vivir con los abuelos para darle continuidad a los estudios. Fue bastante difícil. Después logramos estabilizarnos un poquito más, estar solos, los tres hermanos viviendo con precariedades, normales de todos los que venimos del interior del país y de nuestro pueblo, pero con dos padres que siempre tuvieron la meta clara de que sus hijos tenían que ser profesionales. Gracias a Dios, los tres cumplimos con esa meta. Yo era el que menos estaba como fascinado por los estudios, porque siempre recuerdo que mi padre en la mesa nos preguntaba a los tres. Empezaba por la hembra, que era la mayor, que es la mayor, y le preguntaba qué iba a hacer, y ella le decía que doctora.
Y le preguntaba a mi hermano pequeño después, y le decía, yo voy a ser doctor también. Es también doctor él. Entonces cuando me preguntaba a mí, yo le decía pelotero. Ah, eso le iba a preguntar ahora, que en esta historia, que este breve preámbulo de su vida, ¿cómo empieza a adentrarse el deporte? Yo en días pasados tuve unas palabras en la inauguración de un evento de RBI de béisbol infantil. Y yo les dije una palabra de motivación a los niños donde les iniciaba las mismas diciéndoles que ninguno de ellos, a la edad que ellos tienen en este momento, yo con esa edad estaba completamente seguro que tenía mayor pasión que ellos por el béisbol y por llegar a ser pelotero de béisbol profesional, que yo los exhortaba a que no dejaran sus estudios porque yo no fui pelotero profesional, pero sin embargo logré ser profesional de la ingeniería y la vida me ha llevado en estos menesteres de la dirigencia deportiva y hoy soy la figura principal del deporte dominicano y eso lo agradezco a Dios y se lo di como ejemplo a los niños y ellos aplaudieron y los padres que estaban presentes, muchos padres, aplaudieron las palabras que les dirigí en ese momento. Es un consejo que se suscribe directamente al gran deseo de su padre, porque veía por ahí que usted decía que su papá siempre quería, cuando usted le hablaba que quería ser pelotero, él decía que no, que tenía que concentrarse en ser ingeniero. Eso es cierto. Mire, cuando yo ingreso a la universidad, en ese momento la UAS, donde estudié, hacía el colegio universitario primero, el Q, 011 y 012. Entonces, cursamos esos dos semestres con buenas notas. Cuando me toca entrar a decidir qué voy a estudiar, a la facultad que voy a decidir. Yo lo que aspiraba y lo que deseaba era ser pelotero. Ese era mi deseo de mi vida. Y yo dije, me voy a meter en ingeniería porque mi papá eso es lo que la quiere. presión. No porque yo lo quería. Y bueno, me metí a estudiar ingeniería y como les dije, gracias a Dios, me gradué. Y la vida, fíjense en lo siguiente. Yo que fui un apasionado, he sido un apasionado de mi deporte, del béisbol, del softball. Porque como les dije fuera de cámara, jugué mucho softball, tanto softball que ustedes no se imaginan el softball que yo jugué. Y la vida me ha llevado como profesional de la ingeniería a trabajar en la ingeniería deportiva, que eso me ha dado mucha satisfacción. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar en instalaciones que algunos de ustedes han competido. Yo para el 2003 tuve la oportunidad de hacer las obras de los Juegos Panamericanos, hacer las dos pistas, la pista de calentamiento y la pista de competencia del Estadio Olímpico. Yo fui que las trabajé y he trabajado varios años en los estadios de béisbol profesional del país, en instalaciones como el Club San Carlos y en varias instalaciones deportivas del país. Eso me ha llenado de satisfacción el poder trabajar en el área del deporte, en el área que me gusta. Hablemos del año 1998. Su llegada directamente, diría que a la dirigencia deportiva, como tesorero de la Asociación de Softball del Distrito Nacional. Correcto. En ese momento, 98, yo estaba jugando softball diario. Yo jugaba softball. Yo llegué a jugar softball 24 días consecutivos y había días de eso en los que yo jugaba 4 juegos. Pero usted era un atleta de alto rendimiento ya ahí, ¿eh? Yo pude haber sido atleta de alto rendimiento, pero a mí la UAS, donde estudié, siempre me pidieron que fuera parte del equipo de béisbol. Pero yo decía que si me metía a jugar béisbol no me iba a graduar de ingeniero. Y entonces yo tenía un alto respeto de mi padre. Y yo no le puedo fallar, yo decía, yo no le puedo fallar. Y eso me llevó a que me dedicara a eso, al estudio de la ingeniería. En el 98, yo estoy jugando mucho softball. Un dirigente lo plantea para Rafael Franjul para ser presidente de la Asociación de Softball del Distrito. Y él condiciona y dice, yo soy presidente si Gary es tesorero. Okay. Ellos me abordan y yo le dije, como un amigo, le dije, está bien, voy a ser tesorero.
Me eligen tesorero, dirijo conjuntamente con él la asociación 2 años. Después viene Carlos Polanco, aspira, se elige y pide también que yo sea tesorero. Entonces fui 2 años tesorero de Carlito. En ese momento yo estaba construyendo la pista de atletismo. Escuché una anécdota de usted. Estaba construyendo la pista de atletismo y ahí me acompañaba el profesor Danilo Toribio, que lo había designado la Federación de Atletismo para que estuviera conmigo dándole seguimiento a los trabajos. Y recuerdo que yo le dije al profesor que me iba a salir de eso. Y él me pregunta, ¿y por qué? Me dice, no me gusta. Le dije en ese momento, no me gusta. Y él me dijo algo que yo me quedé con esa frase porque en ese momento yo tengo que ser sincero con ustedes, como siempre lo he sido. Yo no conocía capacidad del movimiento deportivo, pero yo le dije, es que el ambiente no me gusta eso, yo me voy a salir de eso. Y él me dijo, tú no te puedes salir porque las personas como tú se están saliendo y están dejando que entren otro tipo de personas. Yo en ese momento escuché al profesor Danilo Toribio y se me quedó eso así, pero ¿y por qué él me habrá dicho eso? Porque yo no conocía el movimiento deportivo. Entonces ahí le dije al amigo que me llevó a ser tesorero, le dije que no iba a continuar. Si continuaba sería como presidente. Y que yo dije que si yo continúo es como presidente. Entonces me dice, ¿y usted quiere ser presidente? Le digo, no, yo no estoy diciendo que quiero ser presidente. Pero le tomaron la palabra. Pero si yo continúo eso como presidente, él me tomó la palabra, 2002. se armó el asunto y yo le gané a Carlito, a mi amigo, a 2002. Carlos Polanco, 2002. Sí. Ahí llegué a la asociación, me elegí 3 veces. Y en el 2012 se presentó el tema de la Federación Dominicana de Softball. Sí, que ahí llegó. Okay. Ahí fue que se planteó eso y entonces se nucleó un grupo alrededor mío para la federación. Luisín estaba en la federación, Luisín Mejía, la había renunciado, la había dejado en manos, había ejercido 1 año más, es decir, que quedaba un periodo de 3 años, se hizo un proceso electoral, ganó el dirigente Víctor Almanzar de Santiago, y Víctor Almanzar, le confieso, me eligió como su adversario, porque yo no estaba en eso, yo he llegado a la dirigencia por cosas de la vida. La vida lo ha seguido. La vida me ha ido llevando a eso, entonces me elige como su opositor. Se plantea una circunstancia con el proceso electoral del distrito. Yo voy a Santiago, me siento con él a hablar con él, que busquemos la forma de cómo hacer ese proceso electoral. No aceptó nada. Y cuando veníamos de Santiago, yo le di la llave a un amigo que me acompañaba, que manejara. Yo me senté como pasajero y le dije a él, mira, está bien, vamos a hacer elecciones como dice Víctor Almanzar. Vamos a ganarle las elecciones del distrito. Wow. Pero vamos a sacarlo de la federación. Ay. Y ahí es que por primera vez yo pienso en la dirigencia, digo, vamos a sacarlo. Y eso es lo que me da. Yo estoy aquí en esta circunstancia por esa decisión que tomé en ese momento, porque el trato que él me dio no me hizo sentir bien, porque en ese momento él, por ejemplo, ustedes conocen, creo que algunos, la trayectoria del equipo Astro Boys de Toshiba en el softball. Y él impidió que 30 equipos, 30 ligas, no ejercieran el voto con el interés de tratar de sacarme de la Asociación de Softball del distrito. Entonces yo dije, está bien, te voy a aceptar la condición, le gané como quiera las elecciones del distrito. Y en el 2012 vinieron las elecciones de la federación y también le gané. 2012 para acá, 11 años después, ¿qué tanto ha cambiado la Federación Dominicana de Softball, presidente? Lo principal, el cambio de la federación es el ambiente que existe en la familia del softball. Fundamental para nuestro deporte, es un deporte de conjunto. Correcto. Si usted no tiene buena integración, buen ambiente, usted no va a conseguir resultados. Entonces, hemos logrado eso entre todos los dirigentes del país, al extremo de que en el último proceso electoral, las 32 asociaciones ejercieron el voto por nosotros. Y lo principal ha sido la unidad de la familia del softball y trabajar con el cuerpo técnico, dando la oportunidad al cuerpo técnico que se desarrolle, que trabaje con la formación de lanzadores, que es fundamental en nuestro deporte. Siempre se ha dicho, ustedes han oído la frase famosa, que el 75% del béisbol es el picheo. Y yo diría que en el softball es el 90%. Okay. O sea, es mucho más. Entonces, ha sido eso básicamente el trabajo. Y logros deportivos que pueda exhibir.
Nosotros obtuvimos en el 14 la medalla de oro en Veracruz, en el femenino. Correcto. Nosotros, estuvimos allá, sí. Nosotros obtuvimos ese mismo año, el 14, en el Campeonato Mundial de Saskatoon, en la rama masculina, el 5º lugar del mundo. Por primera vez ahí le ganamos a Japón, a Sudáfrica, que nunca le habíamos podido ganar, a Australia le ganamos. Y hemos logrado otras medallas. Hemos logrado el bronce centroamericano del masculino en Barranquilla. Logramos ahora el oro de los bolivarianos en el femenino. Y muy buenas actuaciones del equipo, de los equipos nuestros. El deporte nuestro tiene la particularidad de que usted puede presentar una novena, la mejor, pero el juego hay que jugarlo. Usted le da duro, le da bien a la pelota, sale de frente y out. Usted le da mal, cae, pica y produce y la presidente, carrera. Una pregunta. ¿Y cómo usted nos mencionó anteriormente que hubo una decisión, lo cual hoy lo tiene aquí sentado con nosotros? ¿Cuál fue esa decisión que lo lleva desde la presidencia de la Federación de Softball a esta mesa? Yo diría que mi trayectoria deportiva, la principal decisión fue aquella para aspirar a la Federación Dominicana de Softball. Esa fue la principal. Ahora, para este engranaje del Comité Olímpico Dominicano, yo no tenía proyectos ni aspiraciones. Habían algunos amigos candidatos que no tenían como la aceptación, y muchos de los dirigentes me decían y me preguntaban que por qué yo no aspiraba. Y yo les decía, porque yo no estoy, ya yo fui tesorero. Ya yo conozco el comité, ya yo en mi currículum tengo la experiencia ya, y me decían, tú deberías aspirar. Entonces, algunos me comentaban y eso, hasta que se presentó la circunstancia ya en la parte final, faltando algunos 3, 4 meses, donde se tomó la decisión entre algunas personalidades importantes del deporte de que yo debía ser el candidato. Pero usted lo puede decir porque sabemos de quién. A mí me lo dijo el ministro de Deporte. Exactamente. El ministro de Deporte. Usted tiene el apoyo del ministro de Deporte. No, el ministro de Deporte me llamó un día a su despacho, un lunes, y me comentó algo y me dijo, tú vas a ser el candidato. Digo yo. Me dice, sí, tú vas a ser el candidato. Y yo recuerdo que le pregunté, ¿qué va a pasar con mi amigo Luis Charlate? Y me dijo, yo voy a hablar con él. ¿Y qué va a pasar con mi amigo José Manuel Ramos? Lo ponemos en su comité ejecutivo. Y me dijo, que se perfilaba como... el Creso va a hablar con él. Entonces le pregunté, ¿y qué hago? Me dice, quédate tranquilo, quédate callado. Después decidir lo que vamos a hacer. Digo, bueno, pues está bien, entonces vamos a ver, déjenme consultarlo con mi familia. Y entonces me dijo, no, está bien, consúltalo, pero tú vas a ser el candidato, me dijo eso. Excelente. Esa es más o menos la historia de esta candidatura. Gracias a Dios. Partiendo sí, de prendió. No, excelente, y felicitarle por haber ganado. Bueno, usted tiene arrastra una historia de ganarle en softball al presidente que se reelegía. Eso es correcto. Por primera vez. Eso es correcto. Sucedió. Correcto. Sí. Ganarle a un candidato que se estaba reeligiendo. Mira, una vez cuando lo de la federación, el zorro deportivo, que ustedes conocen muy bien, Luis Mercedes, tuvo a bien béisbol. Decirme eso porque yo no conocía, sí, béisbol, yo no conocía mucho el movimiento. Me dijo, tú eres el único que le ha ganado a un presidente aspirando a reelegirse. Y le dije, ¿cómo? Me dice, sí, tú eres el único que ha hecho eso. Entonces ahora viene la circunstancia, un presidente aspirando a reelegirse, sí. Y le gano por cosas de la vida, pero son cosas que han ocurrido en esta trayectoria que le agradezco a Dios. Sí. Pero vamos a decir que tal vez usted tiene la capacidad y tal vez muchas otras personas lo vieron, la experiencia, claro que sí. Pero las buenas intenciones que tal vez usted tenga con el deporte, se juntaron todas esas cosas para... Se juntaron muchas cosas, pero yo creo que en estas circunstancias lo fundamental fue la personalidad. Porque yo he sido una persona nunca me gusta hablar en primera persona, pero tengo que decir algo. Pero yo siempre he sido una persona de un temperamento adecuado, pasivo, mesurado, conciliador. No me gustan los enfrentamientos. Yo tengo la filosofía de que el líder es el que trabaja para que no ocurran los problemas. Pero cuando los problemas ocurren,
el líder tiene que buscar la solución. Exactamente. Claro que sí. Entonces, yo he tenido esa filosofía, como les digo, y gracias a Dios creo que eso fue uno de los factores primordiales para que se pudiese armar este grupo que logró obtener el triunfo en el Comité Olímpico. Hablemos del Comité Olímpico, presidente. Bueno, la historia redacta que desde el 46, pero también hay otra historia que habla que es desde el 62. Ujú. Entonces, si voy a redactar, ¿iniciaría desde el 46 o partiendo desde el 62? Lo que pasa es que esa historia, la parte de nuestra historia, los 40 y tantos, usted sabe que era un momento de dictadura. Que anterior a Los esto estaba presidentes eran designados, Exactamente. pero se pudiera decir que básicamente, aunque ejercieron el comité, la presidencia del comité, pero lo más democrático ha sido a partir Por eso entonces, del 62. El 62 ahí es que, bueno, sería por la situación que Ulises García Saleta, que fue, bueno, hoy considerado también el padre del movimiento olímpico. Movimiento olímpico. Bueno, hablemos por qué es considerado. Será, bueno, hay diría que muchos logros que adornan ese sitial, lo hacen merecedor de ese sitial. Primero, también fue el primer presidente en acompañar la delegación dominicana en unos Juegos Olímpicos en 1964 junto al Gringo Torre. ¿O qué otros logros de él para el movimiento? Es que Huichi fue un dirigente de mucha gallardía y muy osado, que le tocó en un momento crítico y difícil abordar temas tan difíciles como ser el primero que llevase un atleta nuestro a una Olimpiada, a unos Juegos Olímpicos. Y también el hecho de haber logrado conseguir traer y hacer las instalaciones deportivas para los Juegos Centroamericanos del 74. Ya le había asumido también cuando el presidente, bueno, presidía directamente, estaba luego ya de este proceso que cayó el dictador, entonces estaba el presidente Bonelli. En ese proceso, entonces, mediante ley, considerado el Comité Olímpico como una institución descentralizada. Yo creo que eso también fue uno de los grandes logros para ese entonces. Eso es correcto. Esto, no sé si ya había sido antes de él llegar o el comité que estaba, porque en realidad ese comité fue muy corto. Ese comité renunciaron todos y el nuevo comité que integraba Ulises García Saleta, entonces surgió ya diría que con esa gallardía de poder impulsar al Comité Olímpico Dominicano, que están los logros que decían en el 74. Correcto, el mérito, el gran mérito de... Pero en el 74 se fue. Correcto, se fue después de los Juegos Ya. Centroamericanos. Después de ese logro, no digo yo. Ese logro, fíjese, Fueron esos Juegos Centroamericanos. ¿Ustedes se imaginan esta ciudad sin el Centro Olímpico ahí? No tuviéramos o sea, ninguno de nosotros aquí hoy. Nada. No, óyeme, Fue algo- eso No, algo, no, o ninguno sea, de lo nosotros que estuviéramos Huichi aquí. logró en Sí, ese sí, momento, sí, sí. a medida que pasa el tiempo, se agiganta más. Sí, Sí. Claro O que sea, sí. Claro que agiganta sí. más. Y, Pocas presidente, ciudades del mundo tienen en el centro de la ciudad Un centro olímpico. Un centro olímpico. unas instalaciones. Bueno, nosotras cuando tenemos la oportunidad de compartir y conversar con muchos otros atletas y muchas veces cuando decimos, ay, ¿dónde ustedes entrenan? Y decimos, en el Centro Olímpico. Muchas veces, para mi sorpresa, no todos los países tienen un Centro Olímpico. Eso es correcto. Algunas grandes ciudades a través de los años sí, pero de las ciudades de los países que están más o menos a la misma altura que nosotros, nosotros creo que somos poquito que contamos con un centro olímpico en el centro de la ciudad, de la capital del país. Sí, sí. Exactamente. Bueno, Exactamente. Señor- si tú te fijas, en Londres quisieron hacer algo parecido. Pero si te vas a Río, el estadio de atletismo queda por un sitio, el Otro fútbol sitio. Más sitio, dispersos. son más dispersos. Nosotros podríamos decir, nosotros somos afortunados. Sí, somos muy Somos afortunados. afortunados de tener todo allí. Muchas Sí. instalaciones concentradas en dos áreas, la del Centro Olímpico el 74 y Parque del Este en el 2003. Exactamente. Sí. Y durante toda esta historia que ustedes han mencionado y Luis ha hecho tan buena recapitulación, nunca en la historia habían visto mujeres dentro del comité ejecutivo. Y usted tiene 2 mujeres por primera vez en el comité ejecutivo de un comité olímpico dominicano. ¿Cómo fue que usted llegó a eso? En la época, en el periodo de Luis Mejía, creo que Bárbara Hernández de Ujú. Santiago los acompañó a ellos en la cuota de la mujer. Tuvo
creo que 1 o 2 periodos. Pero en esta oportunidad nosotros tuvimos a bien, en el proceso anterior a donde gana Luis Mejía y Colin lo acompaña de primer vice, que yo en ese momento salgo a solicitud de Mejía de la tesorería para ocupar la posición de director ejecutivo del albergue. En ese momento se planteó la situación de Dulce María Piña y yo tomé la potestad de inscribirla porque el grupo no estaba por inscribirla. La inscribí y logré hacer unos amarres y Dulce ganó de nuevo la segunda vocalía, la cuota de la mujer. En este proceso, el grupo donde estaba en el ejecutivo vigente no puso a Dulce, no candidateó a Dulce. Entonces, con la relación que yo tengo con Dulce, Dulce se acercó a mí y abrimos la puerta, la brecha de Dulce, de nosotros ponerla en el grupo nuestro con la segunda vocalía. Ya ocupado ese cargo de la segunda vocalía con Dulce, en el grupo estábamos armando los cargos, porque no es una plancha, sino los cargos de manera uninominal, y yo fui que sugerí que Irina ocupara la tercera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia. Hubo oposición de algunos dirigentes, que me tengo que reservar el nombre, pero yo logré hacer la motivación suficiente para que se permaneciera la candidatura de Irina, y gracias a Dios resultó ganadora frente a Rubén García de boxeo, que fue el candidato opositor en ese cargo, y por primera vez en la historia en el Comité Olímpico Dominicano hay la cuota de la mujer con 2 figuras del deporte tan brillantes y destacadas. Dulce, una gran atleta, y Irina, una arquitecta de profesión y una gran dirigente del deporte de vela. Es la primera vez. Presidente, hablábamos del 62, logros del 62, que ya el Comité Olímpico como institución, 74 se construye, inicia la parte de los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en el área. En el 82 llega el doctor. Pero primero vamos a hablar del 62, periodo del 62 a 64, que es nuestra primera participación en Juegos Olímpicos. Pero luego ya con el doctor, que ya en su gestión, en el 84, nuestra primera medalla en Juegos Olímpicos con Pedro Julio Nolasco. Creo que en el 96 nuestra primera medalla fue de oro paralímpica. Paralímpica, sí. Pues sí, paralímpica, en atletismo también. Atletismo. Ok. Luego de ahí, la gestión del presidente Mejía, 2004, Félix Sánchez alcanza la medalla de oro. 2008, Gabriel Mercedes plata, Félix Díaz oro. 2012, Luguelín Santos plata. Y Félix Sánchez vuelve y repite el oro. Y Félix. Sí. 2016, un servidor alcanza y le da a la República Dominicana la única medalla para ese entonces. Es una historia bonita la suya, porque yo estaba muy cercano a Luis Mejía y estábamos en contacto. La suya fue, creo que el último día. Sí, el último día y nosotros estábamos ahí. ¿Cuándo que nos va a llegar la medalla? ¿Cuándo que nos va a llegar? Cuando esa medalla llegó suya, sí, la celebramos. Pudimos mantener esa la celebramos bastante. Y ahora hablamos en el 2021, que Correcto. los Juegos Olímpicos de Tokio. Tokio en el 20. Ese proceso que hemos hablado históricamente, nunca ningún presidente había recibido la antorcha tan caliente como la recibe usted. ¿Cómo asume usted, en realidad, cómo asume usted ese reto de recibir un comité olímpico que acaba de hacer historia, 5 medallas? 5 medallas olímpicas. No, usted tiene un medallista de Tokio aquí al lado. Aquí a mi lado. ¿Cómo asume usted ese gran reto? Mira, la antorcha más caliente la ha recibido usted. En esta visita del presidente Thomas Bach, sentado con Neven, ustedes conocen Neven Illich, presidente de Panam Sport, poníamos el tema y se conversó el tema y decíamos que es un gran logro, fue un gran logro de República Dominicana lograr esas 5 medallas en Juegos Olímpicos. Si nosotros logramos, dice Neven, si Dominicana puede lograr, si mantiene las 5 o supera las 5 es una cosa sumamente excepcional, pero el acercarse a las 5 medallas, sería tremendo y brillante, porque me dice, todavía Chile no tiene una medalla olímpica. Para que usted vea.
Tiempo que lleva. Y este país, nosotros, mire la cantidad de medallas olímpicas que tenemos y en los últimos obtuvimos 5. Pero vamos a ver si ustedes, los atletas, no pueden, porque esa es la parte, Sí. la parte nuestra, la gerencial, ¿verdad? Pero los héroes verdaderos son ustedes, los atletas que pueden lograr esas actuaciones que le permitan llegar al medallero Y olímpico. volviendo a esa parte gerencial y a lo que necesitamos los atletas para volver a alcanzar esas grandes medallas en los próximos eventos, ¿qué usted se encontró en el Comité Olímpico cuando llegó? Porque usted mencionó anteriormente, le habían preguntado mucho los planes que tenían y usted dijo que por la brevedad de la campaña no habían tenido un chance de hacer un plan sólido, que habían preferido esperar a ver qué había para entonces de una forma más eficiente presentar un plan de trabajo en el cual beneficiara a todos y hubiera una transparencia en el cual no hubiera drama. Entonces, ¿qué usted se encontró? Y usted entiende que eso va a ayudarnos a todos los atletas y a usted como gerencia alcanzar esa tal vez 6 medallas en los próximos Con Dios Juegos que- Olímpicos, con que Dios mediante. Que Dios le oiga, que Dios le oiga. Mire, presidente, antes bueno, ok, responda Camil, pero esa pregunta... Sí, usted la va a Sí, enlazar sí. con otra. Mire, ¿qué encontramos? Encontramos un comité dirigido de manera como muy unipersonal, muy al estilo de las autoridades que en ese momento estaban, donde lo primordial fue en ese momento el lograr una reelección. Y son cosas que nosotros nunca hemos estado de acuerdo porque las instituciones están por encima de los hombres. Las instituciones hay que respetarlas. Yo tengo por costumbre de que en mi federación, la que dirijo hasta el día de hoy, siempre digo que hay 2 cosas por encima de todo. Número 1, el atleta, y número 2, la institución. O sea, yo no soy capaz, no permito que los recursos lleguen para un objetivo X y se destinen a un objetivo Y. Si llegaron para el X, es para el X. Si en el Y nos faltan recursos, vamos a buscar los recursos del Y, pero no destinarlo con otro sentido. Eso fue más o menos lo que encontré, muchas deudas, porque el criterio de manejar la institución primó eso. El proceso electoral fue lo que primó, se involucró en muchas deudas y tuvimos que llegar en las circunstancias que usted dice, sin un plan definido para ver qué encontrábamos. Hemos trazado la meta de elaborar un plan estratégico del periodo de los 4 años, estamos trabajando para eso. Y manejarnos con la pulcritud que nos ha caracterizado siempre y con la mayor transparencia. Ya en la semana pasada nosotros estuvimos en la asamblea correspondiente al mes de marzo y dimos la información a los asambleístas de que ya en la página del Comité Olímpico Dominicano estaban puestas varias informaciones que nunca habían aparecido y ya estamos trabajando para en los próximos días, antes que termine este mes, poner la información de la entrada de los recursos, como la cantidad que entra y cómo se disponen los recursos, a quienes se les paga, para que la comunidad deportiva esté enterada de lo que pasa en el Comité Olímpico Dominicano. Eso es básicamente, en resumen, lo que pudiera decirle de lo que encontré y lo que aspiramos a lograr en el comité, acompañado de poder conseguir la unidad monolítica del movimiento deportivo, porque hay que entender, yo le digo a los amigos que no votaron por mí, que yo no soy adversario, yo no soy contrario, simple y sencillamente no votaron por mí, pero ya tenemos todo que seguir unidos, porque cuando nosotros salimos a representar el país, salimos todos unidos de la mano para tratar de tener el mayor número de medallas posible para nuestra bandera y para nuestro país. Hablaba usted de los recursos. Usted, esos cuestionamientos que surgieron, ¿no considera usted que afectaron o han afectado a una imagen del Comité Olímpico que lamentablemente ha estado luchando por años para mantenerla? Y cuestionamientos directamente de miembros. Sin duda,
Sin duda. Lo digo porque en la prensa a diario se leía cuestionamientos. ¿No cree que esos asuntos se pueden tratar como familia? Porque si es un movimiento olímpico, aunque estés en una federación que esté adversando, creo que al final de cuentas como familia los trapitos se lavan. ¿No considera usted que se deben lavar en casa? Sin lugar a dudas, comparto tu opinión. Es la misma que tengo. Todo debe discutirse internamente y conversarse internamente. Miren, estos días estamos manejando un poco con los federados y me abordan el tema de los recursos para los juegos que vienen ahí ya de El Salvador. Correcto. Y algunos de ellos piden como que el comité, nosotros fundamentalmente, su figura principal, demos declaraciones adversas a la forma en que se está manejando eso. Y yo le digo, yo estoy en contacto permanente con el ministro, las noticias se está trabajando, las noticias van a surgir en las próximas horas y ese es nuestro estilo. Cada vez que tengamos que ir, cada vez que tengamos que hablar, pero nunca tratar de que en la prensa se discutan los asuntos internos y los asuntos que conllevan el desempeño y una buena delegación del país. Ese es nuestro estilo y así que vamos a ejercerlo los 4 años. Y dado como usted se ha manejado y su comité se ha manejado hasta la fecha, con el simple hecho de no hacerle saber a la prensa, decirle, mire, yo no tengo un plan fijo, yo tengo que llegar para ver qué hay. Eso, ante la prensa, tal vez muchos dirían, pero ¿y por qué ellos dijeron eso? Muchos hubieran tratado de disfrazar la situación para quedar bien ante la prensa, pero el simple hecho de que ustedes han tratado de ser lo más transparente posible, decirle, no, mira, esto es lo que estamos haciendo, deja mucho a nosotros como atletas, es una fragancia un poco diferente, en verdad, y nos deja con muchos deseos para saber que las cosas que vienen, bueno, pues sí tendrán una intención en el cual, como usted dice, el atleta, el deporte y bueno, ya después lo demás. Mire, nosotros nos manejamos así siempre. Nosotros en nuestra federación, los dirigentes nos solicitan, porque es normal que el dirigente solicite, y los mismos atletas, y cuando tenemos la oportunidad de resolver cualquier situación, le decimos sí, lo vamos a resolver, lo vamos a resolver de esta manera. Ahora, cuando no tenemos la solución, le decimos no la tengo la solución. Presidente. Yo no tengo la solución, puedo hacer tal diligencia para ver qué resulta, pero yo digo siempre la verdad. Yo no me manejo en base a mentirle a nadie. Yo digo las cosas como son. Yo no puedo ofertarle algo a ningún atleta, a ningún dirigente y no cumplirle. Si yo no lo voy a cumplir, yo no soy así. ¿Cuál es el rol que desempeña el Comité Olímpico en el deporte dominicano? Porque muchas veces se suscribe el Comité Olímpico en las problemáticas que presentan los atletas. Es como que cuando se habla de la falta de apoyo, siempre se suscribe el compromiso del Comité Olímpico. Sí. Entonces, si el pueblo dominicano conoce el rol que desempeña o que ha de desempeñar el Comité Olímpico, pues entonces entendería que no lo estarían suscribiendo en la problemática en sentido general de los atletas. ¿O hasta dónde puede incidir el Comité Olímpico para el desarrollo de un atleta en sentido general? Mire, la pirámide olímpica establece lo siguiente. Los atletas tienen sus facultades y sus habilidades y se forman en las federaciones, se desarrollan en las federaciones. El Comité Olímpico tiene una función gerencial con las delegaciones a los Juegos multidisciplinarios, porque cuando una federación va a un clasificatorio, a un campeonato panamericano, a un campeonato centroamericano, a un campeonato mundial, es su federación la que tiene la potestad de dirigir esa delegación. Ahora, cuando son juegos multidisciplinarios como Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Bolivarianos y Olímpicos, la responsabilidad de armar la delegación con toda la logística es del Comité Olímpico Dominicano, pero conjuntamente con la entidad que da los recursos, el Estado Dominicano a través del Ministerio de Deportes. Entonces, la función fundamental del Comité Olímpico es gerenciar esas delegaciones. Ahora, el comité, por consiguiente, tiene interacción con los atletas, pero la interacción primaria con los atletas es de sus federados, de sus dirigentes, de sus entrenadores. El comité tiene que tratar de manejarse bien con sus federaciones y con sus entrenadores y por consiguiente con sus atletas. Yo le doy mucha importancia al tema de los atletas porque ustedes
son atletas, han sido atletas, nuestros atletas de República Dominicana, un alto porcentaje tiene dificultades, muchas dificultades. Entonces, los que dirigimos las instituciones tenemos que tratar de minimizar, por lo menos, si no de resolverlo, la problemática de los atletas para que puedan obtener buenos resultados en la Entonces, los recursos que recibe el Comité Olímpico es directamente para la organización directamente van destinados a eventos como Centroamericano, Panamericano y Juegos Olímpicos. El comité recibe recursos del Estado por medio de la asignación mensual que recibe por el Ministerio de Planificación, Economía, Planificación y Desarrollo. Que es la sectorial deporte, le corresponde correcto, mediante la recibe ley recursos 122 de solidaridad olímpica, Okay. que es para destinar a algunos proyectos específicos de asuntos también donde están involucrados muchas becas a atletas, a entrenadores, y también recibe los recursos para montar las delegaciones a los Juegos multidisciplinarios. Esos son los recursos que recibe. ¿Y los recursos que recibe el Ministerio de Deportes son específicamente específicamente para los Juegos multidisciplinarios? Porque Perfecto. salvo que alguna dificultad, porque ahora mismo nosotros con la dificultad que tenemos de deuda, al organismo que tenemos que acudir para pagar las deudas es al Ministerio de Deportes. Sí, le pregunto porque para los Juegos Olímpicos pasados, el Ministerio de Deportes asignó un presupuesto, aparte del presupuesto anual que recibe el Comité Olímpico. Entonces, por eso preguntaba, ese presupuesto que recibe el Comité Olímpico, esto es para el trabajo administrativo. Por Es por evento. La carga mensual Sí, ya se va a es administrar. para aspectos administrativos. Perfecto. Correcto. ¿El Comité Olímpico recibe ingresos privados? Bueno, lo recibe de manera indirecta porque los da el CRESO, pero los recursos de CRESO van directamente a los atletas o a las federaciones canalizados por el Comité Olímpico. Ahora sí, o sea, pero el apoyo. comité no maneja los recursos del CRESO. O sea, es el CRESO el medio. quien dispone para tal evento, Luisito necesita tantos dólares. El CRESO lo pasa por el comité y le llegan los recursos Lo cuela por el comité. Lo cuela. Pero hablando de dólares, dentro de las cosas que le han preguntado que nuevas medidas iban a empezar a tomar, usted mencionó, como que está ya en la página del Comité Olímpico Dominicano, que ya va a haber, se designó que va a haber un aumento de viáticos para los eventos siguientes, San Salvador, París, y ¿cómo rejuega el aumento? O sea, ya hay un aumento, o sea, usted está velando primero por las necesidades del atleta, como eso me dice a mí que usted está velando más por las necesidades del atleta, independientemente de que, oye, me tengo una situación económica que tengo que tratar de balancear, pero el atleta tiene que estar conforme. Y eso es una mejoría porque en los juegos pasados, yo no estuve en Londres, pero muchas de mis compañeras me mencionaban, wow, aquí hubo una baja, aquí hay una situación con los viáticos. Y yo, ¿cómo así? Me dice, bueno, la disminución de los viáticos fue mucha. Entonces, con ese simple hecho de ese aumento, los atletas que participan lo sienten mucho. Entonces, eso es algo que tal vez muchas veces los dirigentes o las personas que están allá arriba no se dan cuenta que pocas cosas, o lo que para ellos tal vez es poca cosa, para los atletas significa muchísimo. O sea, que con ese simple acto... Mire, nosotros en estos días estuvimos evaluando eso, porque usted sabe, como dijo Luisito, al proceso electoral salieron a la luz pública asuntos de viáticos. Eso se tocó. No vamos a recalcar ese tema. Pero nosotros estuvimos reunidos y analizando la cuota de los viáticos. Y yo le voy a poner un ejemplo que nosotros razonamos. El usted comerse un hamburger en París no es lo mismo que comérselo en lo bolivariano, en Valledupar. No es lo mismo. Entonces, nosotros estamos analizando las dietas, tanto de los atletas, de los entrenadores, de los delegados, de la parte médica, en base a donde sea el evento. Y algunas las estamos tomando en consideración en euros, porque hay eventos que son... Sí. donde la moneda oficial es el euro. Y si usted lo traspasa al dólar, quien tiene que asumir eso
es el comité, es la dirigencia, no es el Exactamente. atleta, No es el atleta. ni el delegado, ni el entrenador. Entonces, nosotros lo tomamos en consideración, tenemos ya un borrador de lo que vamos a proponer, lo tenemos prácticamente consensuado y lo haremos de conocimiento a través de la página del Comité Olímpico Dominicano. Usted con la experiencia como presidente de una federación, ahora presidente del Comité Olímpico Dominicano, evaluando, has tenido la oportunidad de, diría que, convivir con muchos atletas en la federación, tener la cercanía de escuchar muchísimas cosas respecto a los atletas, entrenadores, buscando mejoría. Para usted, con la experiencia que tiene, ahora, bueno, en realidad la pregunta debería ser a otra persona, porque usted está en el Comité Olímpico, es federado, pero ¿qué papel considera usted que juega el atleta real, para las federaciones y el Comité Olímpico? ¿Qué papel de importancia, el grado de importancia que usted considera que el movimiento olímpico le da al atleta? Lo pregunto porque si hablamos de las federaciones y el Comité Olímpico, muchas federaciones a nivel mundial y Comité Olímpico a nivel mundial ya tienen el comité su comité olímpico, la comisión de atletas, tienen su comisión de atletas, pero nosotros todavía no tenemos una comisión de atletas y muchas federaciones todavía no creen esa parte de darle la participación a los atletas. Y lamentablemente cuando pasa la vida de los atletas es como que tú vales mientras haya logros. Y para usted, directamente, o para su gestión, hablaríamos más adelante, pero usted lo que ha podido evaluar, ¿qué tan importantes son los atletas para las federaciones y para el Comité Olímpico? La validación y la opinión del atleta. No, luego ya usted lo que ha visto y luego me responde para usted y el comité actual que preside. La importancia para ustedes, los atletas, el nivel de importancia que tienen los atletas, y primero me va a responder lo que puede ver usted fuera del comité, el nivel de importancia que le dan los federados a los atletas, si es el que ameritan, si es el que se merecen, partiendo del compromiso que asumen los atletas y el sacrificio que día a día desempeñan. Hay dos preguntas, Jeremy. Sí. Pero él está hablando por todos los atletas de República Dominicana. En sentido general. Eso es algo que muchos nos preguntamos. Es difícil preguntárselo a un federado y el presidente del Comité Olímpico, pero con toda honestidad y sinceridad. Realmente usted no... Sí. Es una curiosidad que tenemos. No ha dado la potestad de que usted poder hacer bien esa abierto y bien abierto. Gracias a Dios, ustedes están conversando con un dirigente que fue atleta, no al nivel de ustedes, pero que fue un atleta. Y conoce. Yo conozco las diversas etapas, las diferentes etapas para llegar a donde he llegado. Yo tengo la siguiente definición. Nosotros ahora en esta etapa, como dirigentes, no somos nada sin los atletas. El principal activo son los atletas. Y a quien hay que cuidar y ayudar y proteger son a los atletas. Exactamente. El dirigente no tiene, yo como presidente del Comité Olímpico, lo único que me llevaré cuando termine mi gestión es la satisfacción de la actuación de ustedes, de los atletas. Yo nunca me llevaré una medalla. La medalla la llevan ustedes, son de ustedes. Y ustedes son los que se meten en una cancha, se meten en una instalación a sudar, a prepararse para lograr obtener una medalla. Entonces, para nosotros en esta gestión, todo lo que nosotros podamos hacer por los atletas y todo el sacrificio que podamos hacer por los atletas, lo vamos a hacer. El presidente, que fue atleta y que hoy en día está del otro lado de la cancha. ¿Cómo puede usted observar? Yo te voy a sugerir algo, porque este programa es muy interesante, porque es de atleta. Y tú eres muy, muy sagaz y muy investigador. Sí. ¿Cuántas federaciones hay? 39, 39, ¿verdad? Hazte la investigación de cuántos presidentes de la federación y cuántos dirigentes del comité han sido atletas de nivel. Está bueno. A raíz. Esa Diga, no, es una de lo las... vamos a hacer y lo vamos a tocar el tema. Sí. Es un tema interesante. Es un tema interesante. Es un tema interesante. Sí. Muy interesante. Sí, muy pero interesante. me dejó la pregunta en el aire. No, se la perdonamos. está bien. No, espérate. Lo que pasa es, mire, entre sentarnos aquí, hablar nosotros y hablar con personalidades que tienen algún papel dentro del deporte, surgen muchas curiosidades, muchas dolencias, muchas cosas que nosotros hemos visto. Y entre eso, hemos comentado nosotros mismos anteriormente que otros comités olímpicos, otros países, los atletas
activos juegan un papel un poquito más presente Sí, dentro de presente, estos sí. comités. Sí. Como usted dijo, usted tiene una trayectoria diferente a otros. Hay ya otras personalidades como Dulce María también, que fue atleta. Pero lo que Luis quiere saber es si usted se atrevería alguna vez a través, tal vez simplemente tener la opinión, como usted se está atreviendo a sentarse con nosotros, sobre casos, situaciones, como usted dijo, tengo que encontrarle soluciones a todos los problemas que se me presenten, pero con la opinión de un atleta activo dentro de este país. Nosotros sabemos que el atleta dominicano, ya para ciertos niveles de razonamiento o solución de problemas, no nos consideran. Esa es la realidad, no nos consideran. No nos considera que estamos preparados, porque también no tenemos un sistema educativo en el cual usted pueda decir todos estos atletas tienen una capacidad para entender más allá de su deporte. Pero nosotros, bueno, es parte de lo que nosotros queremos crear. De hacerle saber al mundo, somos más que simplemente un deporte. Correcto. Y usted está haciendo algo que nunca nadie había hecho. Pero nos da curiosidad y yo creo que Luis, eso es lo que quiere saber, si alguna vez usted se atrevería a tomar la opinión de atletas activos para solucionar algún problema o alguna situación, o tal vez designar algo dentro de su gestión, o tal vez algo que pueda quedarse para un futuro. Sería algo que definitivamente... Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ustedes han visto que el comité, todavía nosotros no lo hemos hecho, pero el comité, los directivos del Comité Olímpico anterior, siempre se han realizado los conversatorios con los dirigentes de las federaciones. Nosotros tenemos en mente conversatorios con los atletas. Muy bien. O sea, de una manera amplia, donde conversemos de todo y hasta de las experiencias y de las vicisitudes, porque yo he sido de lo que me he sentado y me he tirado en una acera en un país extraño, después de una competencia, esperando en un aeropuerto, yo he pasado por eso. Yo he tenido que, también en mi federación, que me han tocado cosas de compartir esas cosas con mis atletas de mi federación, y yo voy a hacer todo el esfuerzo posible de darle la mayor importancia que tienen y que merecen los atletas. Sería un cambio muy bonito. Sí. Mira que para nosotros es más que un privilegio conversar con usted. Y de hecho, cuando hablábamos y le decía tanto a Llewellyn como a Camille, tratemos de hacerle preguntas que siempre han estado en el círculo de atletas. Eso porque usted es como quien dice, sí, fue una oportunidad grandísima de que los atletas que nos siguen, que estarían viendo, y no solamente los atletas, cuando nos adiestramos un poquito más al tema administrativo, es porque la imagen del Comité Olímpico, que es directamente o indirectamente nuestra institución, Sí. a nosotros nos gustaría que una imagen bonita siempre. Así Entonces, por eso, para aclarar cuál es el rol que desempeña, por eso entrábamos en la parte de los recursos y demás. También la parte de los atletas, hablar de los atletas, que no tenemos un comité, bueno, comité no, la comisión de atletas, que sería bueno. Sí. Y otra pregunta por ahí mismo, ¿cuál es el rol que desempeña la Academia Olímpica? La Academia Olímpica se encarga de todo lo que tiene que ver con la educación olímpica. La Academia Olímpica fue, hasta el día de hoy, gracias a Dios, todavía está con nosotros, aunque está un poquito quebrantado, el profesor Cumba, el que ha estado siempre al frente de la Academia Olímpica. En esta oportunidad tenemos a Pedro Julio tratando el de Arte y Cultura, de retomar eso, porque el profesor está convaleciente en su casa, está un poco delicado de salud. Pero las funciones de la Academia Olímpica están de la mano con el programa de solidaridad olímpica y conlleva básicamente toda la parte educativa de formación profesional con relación no tan solo a los atletas, sino también a los dirigentes de las diferentes federaciones. Hay que incluir a los atletas, considero que en los programas a desarrollar. Sí, hay programas, hay atletas, hay varios atletas becados. Creo que Zacarías es uno de los que ha estado becado y hay otros. Lo que pasa es que también hay en la parte de la academia, decía, de poder promover los valores olímpicos. Hay un tema importante que nosotros tenemos que lograr a través del tiempo, es lograr tener una mayor formación académica entre nuestros atletas. Eso debe ser una meta fundamental. Hoy conversábamos yo en mi federación con relación, mucha gente se extraña con relación a por qué los argentinos no ganan en softball.
Y yo le dije 2 razones fundamentales. Una, no juegan béisbol, entonces juegan softball desde pequeño. Exacto. 2, no necesitan visa para ir a Estados Unidos. Se van a Estados Unidos y se pasan 4 meses jugando softball. Yo estoy ahora batallando para poder conseguir visado de las atletas de softball femenino para llevarla a entrenar a Estados Unidos. Pero tengo que, ya ustedes saben, cómo es para lograr conseguir Buscársela. eso. No, O sea, Presidente, esto ha sido una carrera con el tiempo, para evitar que el tiempo se nos agote y tratar de alcanzar el máximo de preguntas y cuestionantes que teníamos. Pero antes de culminar, en realidad hay un tema que nos gustaría que no se puede quedar. Es cómo asume usted y el país el reto de organizar algunas disciplinas que serían subsede de los Juegos Centroamericanos del Caribe, es San Salvador. Pero no solamente eso, también tenemos en este mismo año los Juegos Panamericanos. El próximo año los Juegos Olímpicos. ¿Cómo asume usted directamente desde el Comité Olímpico Dominicano ese gran reto? Y hablemos del proceso que lleva el país. La antorcha más caliente la ha recibido usted porque tiene el reto de superar en Centroamericano, Panamericano y Juegos Olímpicos. Ese proceso, ¿cómo va la preparación de Es un gran reto que nosotros como Comité Ejecutivo del Comité Olímpico asumimos con la entereza que nos corresponde. Por primera vez en un mismo año, Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, por primera vez en la historia. Confiados en el trabajo de las federaciones y de los atletas. Y tratando de colaborar y de contribuir para que tengan la mayor de las facilidades en el interés de que esas actuaciones que usted menciona, las últimas, Barranquilla y Lima, puedan ser igualadas o superadas. Esa es la meta. Como digo siempre, nuestra área, el deporte, y en mi deporte particular, en softball, 2x2 no son 4. Hay que salir a competir, ver lo que pasa. Muchas cosas pueden ocurrir, pero sí ir preparados a echar el pleito y a combatir con quien sea que nos toque para tratar de obtener el oro en todas las Yo pude circunstancias. entrar un poco en el tema de los recursos, pero como lo maneja directamente el Ministerio de Deportes, vamos a esperar sentar al ministro de Deportes para preguntarle qué tanto está el Ministerio de Deportes comprometido, diría que con estos juegos, y qué tanto considera que le hace falta y que aportará, asumir ese compromiso de aportar, si es de doblar, y pues entonces si es de multiplicar para que las actuaciones anteriormente mencionadas sean superadas en los próximos Juegos. Presidente, para nosotros es más que un placer, como le decía anteriormente, agradecerle de manera muy especial. Nos sentimos muy satisfechos por conversar con usted y algunos temas que queríamos tratar, y entre atletas tenerle ha sido para nosotros en realidad de gran satisfacción. Un mensaje final al pueblo dominicano, a apoyar los Juegos Centroamericanos. A sus atletas. Sí, a sus atletas. Ya se ganó 3 aquí, definitivamente. En realidad que sí. Nos vamos con un sabor bastante bonito de su Yo soy presencia. parte hasta del programa. Claro que sí. Claro que sí. Un mensaje al pueblo dominicano y en realidad invitarle a apoyar a los atletas y a apoyar los centroamericanos. San Salvador, que también tendremos la oportunidad de celebrar algunas disciplinas acá en el país. Sí, como no. Muchas gracias a ustedes, reiterar las gracias por la participación, expresarles que estamos a la orden, que esta no sea la única oportunidad en venir a compartir con ustedes. Lo dijo en vivo. Cuando ustedes lo requieran y los compromisos nos lo permitan, que haremos todo el esfuerzo, venir a conversar un rato con ustedes. Expresarles que a nuestros atletas que siempre en la vida hay adversidades. Nunca nada es fácil en la vida. Obtener triunfos y en el deporte es sumamente difícil, pero hay que confiar en primer lugar en su talento, prepararse bien y que el respaldo de las autoridades correspondientes, el Ministerio de Deporte y el Comité Olímpico Dominicano, va a llegar. Siempre tenemos la circunstancia de que llega tarde, es nuestra costumbre, todo es tarde, las instalaciones están tarde, los ingenieros trabajamos tarde, todas nuestras costumbres son tarde, no tenemos una filosofía europea que nos permita tener una planificación y cumplirla a cabalidad, pero sí confiar en ustedes, en los atletas, y que al frente del comité estaremos prestos a trabajar por
por la imagen, recuperar la imagen del comité y llevar a nuestros mejores atletas con el mejor trato posible que ustedes se merecen. Gracias. Y si algo no está tarde, es su gran deseo y esa gran, diría, su gran compromiso de poder luchar e impulsar el deporte dominicano. Eso sí llegó a tiempo. Correcto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. No olviden suscribirse, compartir con sus amigos. Chao, chao.